Y les dije que hace ratito que iba a tocar el punto de como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí voy a concluir con esto, hermanos. Fíjese bien, aquí hay una condición real, es decir, ¿qué digo con una condición real? No es una amenaza ni tampoco es algo ficticio. Si nosotros nos rehusamos perdonar, Dios está diciendo que Él no nos va a perdonar cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Y quiero aclarar unas cosas aquí. Aquí no está hablando de la salvación, aquí está hablando de creyentes. Lamentablemente, cuando el pecado nos endurece y nos endurecemos contra nuestros hermanos o nuestro prójimo y les negamos en nuestro corazón el perdón, en ese momento de rebelión contra nuestro Padre Celestial, Dios nos está diciendo que Él retiene la bendición de su perdón si nosotros en nuestro corazón estamos guardando rencor y resentimiento y no perdonamos a los demás. Esto es importante, hermanos, porque el Señor lo recalca. Fíjese, ¿cómo no concluye la oración diciendo, oren? ¿Cómo concluye esta oración diciendo, recalcándole a sus discípulos, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre los va a perdonar? ¿Qué es lo que más entorpece nuestra adoración, hermanos? La falta de perdón. ¿Qué es lo que más entorpece que nuestros ministerios glorifiquen a Dios? Podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos hacer muchas cosas, pero si nuestro corazón carece de perdón hacia los demás, créanme, hermanos, estamos engañándonos y yo creo que estaríamos como asemejándonos al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1. Hacemos cosas religiosas, pero nuestro corazón carente de sentido espiritual. Tenemos que tener un corazón perdonador. ¿Por qué razón, hermanos? Si Cristo nos ha perdonado una deuda infinita, nosotros no podemos perdonar una deuda pequeñita. Fíjese, hago esta comparación con lo que nos dice Mateo 18 con una parábola que el Señor enseñó acerca de los dos deudores. ¿Recuerdan esto? Lo voy a leer para que usted más o menos recuerde esto. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Miren la comparación que hace el Señor. Un hombre que debía muchísimo dinero, su amo le perdona la deuda. Vamos a suponer esto. Él le debía $100,000 a su amo. Imagínense cuándo vamos a poder pagar esto. Es un ejemplo, ¿no? Comparativo, no digo que era esa cantidad. Y un consiervo de él le debía $100. Y el amo le perdonó esos $100,000 y él no pudo perdonar a quien le debía $100, sino que lo metió a la cárcel y con amenazas le dijo, págame, págame, págame. ¿No es eso arrogancia, hermanos? Si Dios nos ha perdonado una deuda infinita, moral, que no pudimos haber pagado con nuestros propios méritos, no pudimos guardar la ley de Dios, pero hubo alguien que la guardó por nosotros, Cristo, y que su justicia nos es otorgada por la fe. El pago fue completo gracias a su sacrificio. La deuda fue pagada en su totalidad gracias a Él. ¿Podremos nosotros negarnos a perdonar una deuda pequeña comparado con lo que Cristo nos perdonó a nosotros al morir en la cruz? ¿No es un acto sumamente arrogante el hecho de que Dios nos haya perdonado una deuda infinita y que nosotros nos rehusemos a perdonar una ofensa hacia nosotros, hacia nuestra persona? No a Dios ni a su reino,
sino a nosotros, porque somos muy dados a que si alguien se mete con nosotros, uy, no, ¿con quién creen que se está metiendo? No le voy a soportar a esta persona o a este hermano que me haga fea cara porque, ay, no, yo soy y mi familia los fulanitos de tal. No, hermanos, no debe de haber tal cosa. Nosotros somos pecadores perdonados por gracia, los cuales debemos de otorgar la misma gracia a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros perdonamos esas ofensas, mostramos gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y Dios es glorificado por ello y nuestras oraciones son agradables al Señor. Ahora, eso no significa que si perdonamos, significa, por ejemplo, que vamos a permitir o no vamos a tener límites. No, el perdonar es una actitud del corazón en la cual yo perdono de todo corazón una ofensa sin tomar represalias, ni odio, ni rencor, ni quererme vengar, ni desearle mal a la persona, sino poner su vida y su justicia en las manos de Dios y hacerle bien si es necesario a esa persona. Pero, por ejemplo, si eso implica, por ejemplo, que una mujer, su esposo la está golpeando y la medio mata y le diga perdóname, eso significa que tenga que seguir poniendo en riesgo su vida. El perdonar no significa poner en riesgo nuestras vidas. ¿Me explico? O el perdonar no significa que no vamos a tener límites con personas que buscan hacer daño. El perdonar significa que yo no, en mi corazón, no busco represalias hacia esa persona, ni tengo odio ni rencor, sino que dejo aún la justicia que esa persona se merece en las manos de Dios. Y cuando la persona se arrepiente y se quiere reconciliar conmigo y me pide perdón, yo estoy dispuesto a restablecer esa relación rota que fue causada por ese daño. Pero mientras la persona quiera seguir haciendo daño, el perdonar no significa que yo tengo que estar cerca de la persona que me está haciendo daño. Significa que en mi corazón yo no le estoy guardando rencor ni estoy deseando su mal, sino sigo orando por su arrepentimiento y para que Dios obre justicia en esa situación, no yo en mis propias manos. ¿Me explico? Entonces aquí hay un balance para que no pensemos que si usted le prestó dinero a una persona que no le pagó, es que la Biblia dice que debes de perdonar, debes de volverme a prestar con el riesgo de que no te vuelva a pagar. Pues no, hermano, use la sabiduría. Ya no le va a prestar no por odio, no, porque no me pagaste y te odio, por eso no te voy a prestar. No, pero tenemos que ser sabios. No significa que tenemos que confiar en las personas que persisten en la maldad, pero al mismo tiempo en nuestro corazón no hay un deseo de venganza, de odio, de daño hacia los ofensores, porque eso lo dejamos en las manos de Dios. Dios va a obrar justicia perfecta sobre sus enemigos, no nosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos a descansar en la justicia, en el perdón, en la misericordia de Dios, podemos estar seguros de que nuestra oración glorifica a Dios cuando nuestra oración es hecha con intimidad, con reverencia, con celo por su honra, con sometimiento y con una dependencia en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra área física, todo lo que necesitamos para subsistir. En nuestra área espiritual, el perdón de nuestros pecados y la protección moral del mal. Y todo esto gracias a que Dios nos provee un corazón amoroso para poder perdonar a otros sus ofensas. En esencia o en suma, todo eso es lo que debe de contener nuestras súplicas y nuestras oraciones, tanto por nosotros mismos como por los demás. Nuestra oración comienza en Dios y cuando oramos por nuestras necesidades y por los demás, esas son las necesidades universales. Necesitamos perdón de pecados, necesitamos protección del mal y necesitamos perdonar a otros. Oremos. Señor, gracias porque en esta oración tú nos enseñas, Señor, las prioridades que debe de haber cuando oramos. Todo comienza en tu persona, Señor, en tu grandeza, en tu honra, en tu reino, tu voluntad. Y cuando hablamos de nuestras necesidades más importantes es nuestra necesidad física, es el alimento y todo lo que necesitamos a diario para subsistir y vivir en esta tierra para hacer tu voluntad. Pero nuestra necesidad espiritual más importante es tu perdón, la protección contra el enemigo, contra el mal, Señor. Y también que nos des un corazón amoroso, humilde, puesto que hemos recibido tu gracia, que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido y que en nuestros corazones no haya rencor hacia los demás, sino un perdón, así como Cristo nos perdonó y murió por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra y ayúdanos a mantener estos elementos, estas prioridades en nuestro corazón, siempre que tengamos comunión contigo. Gracias por enseñarnos a orar.
a través de nuestro Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu nos ayude a aplicar estas verdades en nuestra vida. Gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.